Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy, preparen el corazón para una historia sobre valor y reencuentros, cuando el destino decide unir dos mundos improbables, el de una camarista con alma de bailarina y el de un millonario que olvidó cómo se baila. Clara, que cambió los escenarios por los pasillos de un hotel, se cruza con Arthur Montenegro, un hombre que esconde el dolor detrás del poder. Y entonces, un tango lo cambia todo. ¿Qué sucede cuando un gesto simple rompe años de silencio? Comenten desde donde nos escuchan, desde el autobús, preparando la cena o desde el sofá. Suscríbanse y activen la campanita. Respiren hondo, nuestra historia apenas está comenzando. El Salón Imperial del Hotel St. Regis, en la Ciudad de México, resplandecía bajo la luz de candelabros franceses y espejos chapados en oro. Era la noche más esperada de la temporada, el baile de primavera, evento benéfico que reunía a empresarios, socialites, políticos y celebridades en atuendos impecables y sonrisas ensayadas. El salón había sido decorado con camelias blancas y senderos de terciopelo rubí, combinando con la sofisticación y la opulencia que marcaban esa fecha en el calendario social del país. Por los pasillos, los empleados corrían con charolas de champaña y canapés importados, mientras los invitados llegaban en autos de lujo, presumiendo joyas y trajes que costaban más que el salario anual de muchos mexicanos. Eran dos mundos divididos por un abismo invisible, donde unos eran protagonistas y otros meros extras en la coreografía de la desigualdad capitalina. Entre los nombres más comentados de la noche, destacaba el de Arthur Montenegro, presidente de un conglomerado del sector de tecnología y telecomunicaciones, viudo a los 46 años. Era conocido tanto por la frialdad en los negocios como por el magnetismo que irradiaba en eventos públicos. Con sus trajes a la medida y postura controlada, era el tipo de hombre que parecía inmune al improviso de la vida. Para muchos, Arthur era la personificación del éxito absoluto. Para otros, la imagen de alguien que había transformado el corazón en estrategia. Desde que perdiera a su esposa, Elisa, 5 años atrás, Arthur se había dedicado exclusivamente a expandir su imperio. Montenegro Tech se había convertido en la empresa de tecnología más grande del país, con sucursales en toda América Latina. El dolor de la pérdida de su compañera había sido sublimado en hojas de cálculo, reuniones y adquisiciones millonarias. Su círculo social se reducía a socios, inversionistas y políticos con quienes mantenía alianzas estratégicas. El Arthur que un día había bailado, reído y soñado había sido sustituido por una versión más fuerte, más rica e infinitamente más solitaria de sí mismo. «Montenegro, qué bueno que vino», exclamó Roberto Álvarez, banquero y anfitrión del evento, interrumpiendo sus pensamientos. «Pensé que estaría en Nueva York cerrando esa sociedad con los americanos». Arthur estrechó la mano del hombre, sonriendo con educación ensayada. «El acuerdo ya está cerrado, Roberto. $10,000 millones. Pensé que merecía una noche de celebración», respondió omitiendo que había venido al evento solo porque su asesora, Renata, había insistido en que su ausencia sería percibida como debilidad por los competidores. «Impresionante como siempre», rió Roberto, guiándolo por el salón. «Hay algunas personas que usted necesita conocer. El secretario de Economía está aquí y esa inversionista de Singapur que tanto quería impresionar». Arthur asintió, dejándose llevar por el laberinto social al que estaba acostumbrado. Sonreía, estrechaba manos, intercambiaba tarjetas, hablaba sobre fusiones, adquisiciones, tendencias del mercado. Por fuera, era el empresario perfecto. Por dentro, sentía el vacío familiar que lo acompañaba desde la tragedia. Mientras tanto, tras bambalinas del evento, Clara Valenza se ajustaba el gafete de staff, sujeto al uniforme negro. A los 29 años, no imaginaba que su vida tomaría ese rumbo. Nacida en la periferia de Nezahualcóyotl, había sido un prodigio de la danza desde niña. Con becas y mucho sacrificio, había logrado integrar el cuerpo de baile de una prestigiosa compañía de danza contemporánea, presentándose en varios países. El sueño había durado 5 años, hasta que su mamá, doña Neusa, recibiera el diagnóstico de Alzheimer precoz. Con 2 hermanos adolescentes que mantener, no hubo más remedio que abandonar las zapatillas por el uniforme de trabajo.
Clara entró en el sistema de empleados subcontratados, trabajando en 2 turnos para pagar las cuentas y los medicamentos caros de su mamá. Valenza, necesito que usted y su equipo estén atentos a los baños del sector este. Acaban de avisarme que una de las regaderas está goteando, ordenó Margarita, la supervisora, entregándole una cubeta y productos de limpieza. Sí, señora, respondió Clara, dirigiéndose al lugar indicado. Sus movimientos, incluso después de años lejos de los escenarios, aún conservaban la elegancia de la bailarina que había sido. El cuerpo no olvidaba. Mientras caminaba por los pasillos de servicio, escuchaba la música que venía del salón principal. Reconoció los acordes de un tango argentino y su corazón se le estrujó. Ese había sido uno de los ritmos que más había amado bailar. Por un momento, se detuvo y cerró los ojos, dejando que la melodía reverberara en su cuerpo. Sus pies se movieron instintivamente, trazando el inicio de una secuencia en el piso de mármol del pasillo vacío. «Oye, soñadora, tenemos trabajo que hacer», llamó Julio, su compañero, trayéndola de vuelta a la realidad. Clara sonrió apenada y continuó su camino, cargando el peso de lo que pudo haber sido. Esa noche había un evento especial programado. Una famosa pareja de tangueros argentinos haría una presentación en el centro del salón. Después de resolver el problema del goteo, Clara y su equipo recibieron órdenes de apoyar la organización de este momento, asegurando que el área estuviera impecable. Posicionada discretamente a un lado del salón, Clara observó a los invitados reunirse en círculo. Fue entonces cuando vio a Arthur Montenegro por primera vez. Él estaba a unos metros de ella, conversando con un grupo de hombres de corbata. Había algo en su postura que le llamó la atención, quizás la manera en que se mantenía ligeramente distante, como si no perteneciera realmente a ese lugar, a pesar de claramente ser parte de la élite allí presente. La presentación comenzó. La pareja argentina tomó el centro del salón con movimientos hipnóticos. La precisión, la pasión, el control, todo aquello le hablaba a Clara de una manera que pocos allí podrían comprender. Sus manos apretaron el trapo de limpieza inconscientemente, su cuerpo reaccionando a la memoria muscular de pasos similares que un día había ejecutado. Cuando el baile terminó, hubo un momento de silencio antes de los aplausos estruendosos. El presentador de la noche, un socialité conocido por su humor ácido, tomó el micrófono. «Magnífico, ¿no? Ahora, como parte de la tradición del baile de primavera, invitamos a algunos de nuestros ilustres presentes a arriesgarse en la pista. ¿Quién se anima?» Risas nerviosas recorrieron el salón. Nadie quería ser el primero. «Arthur Montenegro», exclamó el presentador, «uno de los hombres más poderosos de México. Dicen que conquista mercados con la misma facilidad que conquista corazones. ¿Qué tal si nos muestra sus pasos de baile?» Un foco de luz iluminó a Arthur, que sonrió con incomodidad. Clara percibió algo en sus ojos, una mezcla de irritación y melancolía. «Agradezco la invitación, pero me temo que mis talentos están limitados a las salas de reuniones», respondió él con educación forzada. El presentador insistió: «Ándele, Montenegro, todo poder exige valentía, o necesitamos encontrar a alguien que lo desafíe de verdad». Fue entonces cuando sucedió. Clara no supo explicar el impulso. Quizás fueran los años de frustración contenida, el sonido del tango que aún resonaba en su cuerpo, o simplemente la irritación al ver a esas personas tratando el baile, su pasión, como mero entretenimiento para ricos aburridos. Dio un paso al frente, saliendo de las sombras. El movimiento fue sutil, pero suficiente para que Arthur la notara. Sus miradas se cruzaron por un instante. Clara no desvió la suya. Había algo en esa mirada: desafío, reconocimiento, una comunicación silenciosa que trascendía las barreras sociales que los separaban. «Parece que tenemos una voluntaria», exclamó el presentador, sorprendido al notar a la empleada uniformada. Hubo un murmullo inmediato. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba haciendo? Margarita, la supervisora, hizo ademán de intervenir, pero algo la detuvo. Quizás fue la postura de Clara, súbitamente transformada. Ya no era la empleada discreta, era una presencia que imponía atención. Arthur dudó por un momento. Sería fácil ignorar ese desafío silencioso, volver a su círculo seguro de conversación sobre negocios y política.
Pero algo en los ojos de esa mujer lo intrigó. Un brillo, una certeza, como si ella supiera algo sobre él que nadie más sabía. «Muy bien», dijo, finalmente, para sorpresa general. «Acepto el desafío». Caminó hasta el centro del salón, acomodándose el saco con un gesto automático. Clara avanzó también, dejando el trapo de limpieza sobre una mesa cercana. Algunas risas burlonas comenzaron a circular. Una empleada uniformada y el empresario billonario. La escena parecía una broma de mal gusto. El maestro, percibiendo la tensión, dio la señal a los músicos. Los primeros acordes de La Comparsita llenaron el ambiente. Arthur extendió la mano, formalmente, como quien cumple una obligación social. Clara la aceptó. Sus dedos se tocaron y algo indefinible pasó entre ellos. Una corriente eléctrica, un reconocimiento. Los primeros pasos fueron cautelosos. Arthur tenía nociones básicas de baile, claramente aprendidas en clases formales. Clara, por otro lado, comenzó contenida, como si tanteara el terreno. Pero a medida que la música avanzaba, algo cambió. Fue Clara quien tomó la iniciativa, ejecutando una serie de pasos complejos que Arthur, sorprendentemente, logró seguir, como si su cuerpo recordara un lenguaje olvidado hace mucho tiempo. Las risas cesaron. El público, antes burlón, ahora observaba en silencio absoluto. No era solo un baile, era una conversación, una revelación. Clara no bailaba con técnica solamente, ella bailaba con alma. Cada paso era una cicatriz, cada giro, una historia no contada. Sus ojos no pedían permiso, desafiaban, mostraban dolor transformado en arte. Arthur, acostumbrado a mandar todo, se vio guiado, desorientado. El cuerpo de ella decía verdades que su mente siempre había evitado, y lo que era para ser una broma se volvió un momento de silencio absoluto. El tiempo pareció suspenderse. En esos minutos ya no existían el empresario y la empleada. Eran solo dos personas conectadas por el lenguaje universal de la música y el movimiento. Clara ejecutó una serie de figuras que parecían imposibles, y Arthur, sorprendentemente, la acompañó con una precisión que él mismo desconocía poseer. Era como si algo dormido despertara en él, una memoria muscular de quien un día supo entregarse al momento. Cuando los últimos acordes sonaron, estaban cerca, respiraciones aceleradas, miradas fijas el uno en el otro. El salón permaneció en silencio por algunos segundos antes de que una ola de aplausos estallara. Clara inmediatamente soltó su mano y se alejó, consciente de las decenas de miradas sobre ella. Con un ligero asentimiento de cabeza para Arthur, se giró y desapareció entre los pasillos de servicio, retomando su cubeta y su trapo como si nada extraordinario hubiera sucedido. Arthur quedó parado en el centro del salón, aturdido. Las personas se acercaron, comentando la increíble presentación, preguntando quién era esa chica, elogiándolo por haber encontrado una pareja tan talentosa. Él respondía automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar. Por primera vez en años, sentía algo que no podía clasificar en sus categorías habituales de emociones controladas. No era simplemente admiración por el talento de la mujer, era algo más profundo, como si ella hubiera, por algunos minutos, roto la burbuja que él había construido alrededor de sí mismo. Esa noche, Arthur ya no pudo concentrarse en las conversaciones sobre negocios y política. La imagen de Clara bailando, el toque de sus manos, la intensidad de su mirada, todo esto lo perseguía. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía ese talento extraordinario? ¿Y por qué trabajaba como personal de limpieza? Preguntas sin respuestas inmediatas que, para un hombre acostumbrado a tener control sobre todas las variables, eran profundamente perturbadoras. Clara, por su parte, terminó su turno en silencio, ignorando las miradas curiosas de los colegas que habían presenciado o escuchado hablar de lo ocurrido. Tomó el último autobús a Nezahualcóyotl, exhausta física y emocionalmente. Entró en el pequeño apartamento donde vivía con su mamá y sus dos hermanos, Rafael de 17 y Luana de 19 años, tratando de no hacer ruido. Encontró a Luana aún despierta, estudiando en la pequeña mesa de la cocina. «¿Qué tal el evento de gala?», preguntó la hermana, sin desviar los ojos del libro de enfermería. Clara dudó. ¿Cómo explicar lo que había sucedido?
¿Cómo poner en palabras la sensación de, por algunos minutos, haber vuelto a ser quien realmente era? ¿Normal?, respondió finalmente. Solo un día más de trabajo. Antes de dormir, Clara fue a revisar a su mamá. Doña Neusa dormía tranquilamente, el rostro sereno contrastando con la batalla interna contra la enfermedad que progresivamente borraba sus recuerdos. Acarició sus cabellos canos, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad sobre sus hombros. Por más mágico que hubiera sido ese momento en el salón, la realidad era esta: una mamá enferma, 2 hermanos que ayudar a criar, cuentas que pagar. No había espacio para sueños o conexiones inexplicables con hombres de otro mundo. A la mañana siguiente, mientras tomaba café antes de ir a su segundo empleo como recepcionista en un gimnasio, Clara fue sorprendida por una llamada. Era Margarita, su supervisora. «Clara, necesito que venga a la oficina antes de su próximo turno en el hotel. Tenemos asuntos que discutir». El tono no era bueno. Claramente, su actitud la noche anterior tendría consecuencias. Clara colgó el teléfono con un suspiro. ¿Valía la pena perder el empleo por algunos minutos de libertad? Quizás. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, Arthur Montenegro había iniciado una búsqueda de información sobre la misteriosa bailarina que había, en una sola noche, sacudido los cimientos de su mundo cuidadosamente controlado. Y cuando Arthur Montenegro decidía encontrar algo, el universo rara vez lograba detenerlo. Entiende la gravedad de lo que pasó ayer, ¿verdad, Valenza? Margarita no ocultaba la irritación mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña oficina administrativa del Hotel St. Regis. Clara permanecía en silencio, de pie, con las manos cruzadas frente al cuerpo. Una empleada subcontratada interrumpiendo un evento de alta alcurnia, exponiéndose de esa manera. «Eso viola todos los protocolos». Clara respiró hondo antes de responder. «Le pido disculpas, monseñora Margarita. No fue mi intención causar problemas. Era una media verdad. No quería perjudicar a nadie, pero tampoco se arrepentía». Esos minutos habían sido los más verdaderos que había vivido en años. El señor Bueno, gerente general, quería despedirla inmediatamente. Margarita hizo una pausa dramática. «Pero sucede que recibimos algunas llamadas esta mañana». Clara frunció el ceño, confundida. ¿Llamadas? Aparentemente, su pequeña presentación impresionó a algunas personas influyentes. El comité organizador del evento llamó elogiando la actuación sorpresa y preguntando si fue algo planeado por el hotel. Margarita parecía dividida entre la irritación y un cierto orgullo renuente. Además, la asesoría del señor Montenegro se puso en contacto solicitando su información. El corazón de Clara se aceleró. ¿Arthur Montenegro la estaba buscando? ¿Por qué? No proporcionamos sus datos, obviamente, continuó Margarita. Política de la empresa. Pero debo advertirle, personas como Montenegro no están acostumbradas a escuchar «no». Si él quiere encontrarla, la encontrará. La supervisora suspiró profundamente. Considerando las circunstancias excepcionales, usted no será despedida, pero está transferida al área de eventos. Quizás sus habilidades podrían ser útiles en otra función. Clara no sabía si aquello era un castigo o una promoción disfrazada. «Gracias por la oportunidad», respondió automáticamente. «¿Puedo irme ahora? Tengo mi otro turno en media hora». Mientras tanto, en el penthouse de uno de los edificios más altos de Paseo de la Reforma, Arthur Montenegro contemplaba la ciudad por la ventana panorámica de su oficina. En las últimas 24 horas, no había logrado concentrarse adecuadamente. Las imágenes del baile de la noche anterior no lo abandonaban. «Señor, los informes de la fusión con TechSur están listos para revisión», anunció Renata, su asistente, entrando en la oficina con una carpeta. «Y el Consejo espera su decisión sobre la compra de esos terrenos en Querétaro para el nuevo centro de datos». Arthur se giró lentamente. «¿Consiguió la información que le pedí?». Renata dudó. «¿Sobre la empleada del St. Regis? No, señor. El hotel se niega a proporcionar datos de sus colaboradores. Política de privacidad». «Privacidad». Arthur repitió la palabra como si fuera un concepto extranjero. Para alguien habituado a tener acceso a cualquier información con una simple llamada, esa resistencia era desconcertante. «Siga intentando. Ofrezca una donación para su programa de capacitación»,
si es necesario. ¿Puedo preguntar por qué el interés, señor? Renata rara vez lo cuestionaba, pero conocía a Arthur el tiempo suficiente para darse cuenta de que algo era diferente. Talento desperdiciado, Renata. Él volvió a contemplar la ciudad. Esa mujer es una artista extraordinaria, trabajando como personal de limpieza. Mi empresa financia diversos proyectos culturales. Podría haber sinergias interesantes. Era una justificación plausible, pero no era toda la verdad. Ni siquiera Arthur comprendía completamente lo que lo impulsaba. Mientras tanto, continuó, agende una visita a la Escuela Municipal de Danza de Iztapalapa. Es uno de los proyectos que apoyamos, ¿no es así? Renata asintió, sorprendida. En 5 años patrocinando ese proyecto, Arthur jamás había demostrado interés en visitarlo personalmente. En el pequeño gimnasio del barrio de Coyoacán, Clara registraba entradas y salidas de alumnos, tratando de mantener la concentración a pesar de la noche mal dormida. La imagen de Arthur Montenegro, su mirada durante el baile, la manera en que sus cuerpos se habían conectado, todo esto la perturbaba más de lo que le gustaría admitir. «Tierra para Clara», la voz de Tatiana, su compañera de recepción, la trajo de vuelta. «Es la tercera vez que suspiras mirando a la nada. ¿Pasó algo en ese evento de gala ayer?» Clara forzó una sonrisa. «Nada fuera de lo común, solo cansancio». Tatiana levantó unas cejas incrédula. «Ya, debe ser por eso que el nombre Clara Valenza está en los trending topics de Twitter, junto con Arthur Montenegro y Tango Sorpresa». Clara palideció. «¿Qué?». Tatiana mostró la pantalla del celular. Había decenas de videos aficionados del momento. Ella y Arthur bailando en el centro del salón. Comentarios especulaban quién sería la misteriosa bailarina que había encantado a uno de los hombres más poderosos de México. «Dios mío». Clara se cubrió el rostro con las manos. No sabía que había sido grabado. ¿Grabado? Fue un espectáculo. ¿Por qué no me contaste que sabías bailar así? ¿Y cómo lograste bailar con Arthur Montenegro? Él es como billonario y súper reservado desde que su esposa... Fue un accidente, interrumpió Clara. Yo estaba allí por trabajo y... sucedió. No quería entrar en detalles. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma comprendía completamente? Un accidente que parecía ensayado por años, comentó Tatiana, impresionada. Ustedes tenían una química increíble. El teléfono del gimnasio sonó, interrumpiendo la conversación para alivio de Clara. Era lo único que faltaba. Su breve rebelión convirtiéndose en tema de conversación en las redes sociales. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Luana y Rafael sentados en la pequeña sala, mirando ansiosamente hacia la puerta. «¿Qué pasó?», preguntó preocupada. «¿Es mamá?». Rafael, el más joven, negó con la cabeza. «Mamá está bien. El doctor Pablo vino a verla hoy. Pero necesitamos hablar de esto». Él mostró el celular, exhibiendo uno de los videos de la noche anterior. Clara suspiró, dejando el bolso sobre el sofá gastado. «¿Cómo descubrieron que era yo?». «Tu rostro aparece claramente en algunos ángulos», explicó Luana. «Y hay gente del barrio que te reconoció. Doña Marlene, de la panadería, llamó preguntando si eras tú misma». Clara se sentó, exhausta. «Solo fue un baile». «¿Solo un baile?». Rafael parecía animado. «Clara, ya te luciste. Parecías profesional. Y con Arthur Montenegro». «Yo fui profesional, Rafa». «¿O lo olvidaste?». El tono de Clara salió más amargo de lo que pretendía. «Disculpa», continuó, más suave. «Fue un momento extraño. Solo eso. Mañana nadie más lo recordará». Pero ella estaba equivocada. A la mañana siguiente, al llegar al hotel para su nuevo puesto en el área de eventos, Clara fue recibida con miradas curiosas y cuchicheos. El video se había extendido aún más, y ahora algunos medios de comunicación intentaban descubrir la identidad de la bailarina misteriosa del Sant Regis. «Señorita Valenza», llamó el señor Bueno, gerente general, en cuanto la vio. «A mi oficina, por favor». Clara lo siguió, temiendo que la decisión de mantener la empleada hubiera sido revertida. Para su sorpresa, encontró en la oficina a un hombre de traje impecable que se presentó como Carlos Viana, asesor de Relaciones Públicas de Montenegro Tech. «Señorita Valenza», comenzó Carlos, después de las presentaciones formales.
Vengo en nombre del señor Montenegro para hacerle una invitación. Clara sintió que el estómago se le hundía. Así que así era como Arthur pretendía encontrarla, enviando a un empleado a su lugar de trabajo. ¿Qué tipo de invitación?, preguntó, manteniendo la voz firme. El señor Montenegro está organizando un evento benéfico para el Instituto Cultural que su empresa mantiene. Le gustaría invitarla a una presentación especial, con honorarios, obviamente. Carlos le extendió un sobre. Todos los detalles están aquí. El señor Montenegro se sentiría honrado con su presencia. Clara tomó el sobre sin abrirlo. ¿Por qué yo? Hay cientos de bailarines profesionales en la Ciudad de México. Carlos sonrió educadamente. El señor Montenegro valora talentos auténticos, señorita. Y, si me permite decir, lo que sucedió esa noche fue extraordinario. El evento es para recaudar fondos para becas de estudio en danza y música para jóvenes de comunidades marginadas. La mención de becas para jóvenes marginados conmovió a Clara profundamente. ¿Cuántas veces ella misma no había dependido de becas similares para seguir su sueño? Aún así había algo incómodo en la situación, como si estuviera siendo comprada o, peor aún, exhibida como una curiosidad. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Entiendo, dijo Carlos, levantándose. El evento será dentro de 2 semanas. Mi contacto está en el sobre, para cuando decida. Tras la salida de Carlos, el señor Bueno miró a Clara con una expresión difícil de descifrar. No sé qué pasó entre usted y Montenegro en esa pista de baile, Valenza, y no es asunto mío. Pero tenga cuidado, hombres como él viven en otro universo. No pasó nada, se defendió Clara. Solo fue un baile. Puede ser. Pero ese hombre transformó empresas enteras en polvo cuando quiso. No es alguien con quien se juegue. Esa tarde, durante su descanso, Clara finalmente abrió el sobre. Además de la invitación formal al evento, había una nota manuscrita. Tu arte merece un escenario, no bastidores. A.M. Y, más sorprendente, un cheque por 50,000 pesos mexicanos como anticipo por los honorarios de la presentación. Clara casi dejó caer el cheque. Era más dinero de lo que ganaba en un año entero combinando sus 2 empleos. Con esa cantidad, podría pagar meses de tratamiento para su mamá, quizás hasta conseguir un apartamento mejor, más cerca del hospital. Era tentador, peligrosamente tentador. En Montenegro Tech, Arthur revisaba los planes para el evento benéfico. Era la primera vez en años que se involucraba personalmente en los detalles de una acción social de la empresa. Normalmente, delegaba todo al Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. El Palacio de Bellas Artes está confirmado, informó Renata, y logramos que la Orquesta Sinfónica del Estado acepte participar gratuitamente. La cobertura de prensa será amplia. Arthur asintió distraído. ¿Carlos ya le entregó la invitación a la señorita Valenza? Sí, señor. Ella dijo que necesitaba pensarlo. Arthur levantó las cejas, genuinamente sorprendido. Pocas personas en su vida reciente habían dudado ante una invitación suya. La mayoría aceptaba inmediatamente, ansiosa por la cercanía con el poder y la influencia que él representaba. Interesante, murmuró. ¿Y qué hay del proyecto en Iztapalapa? ¿Mi visita está agendada? Para mañana a las 14:00. La directora de la escuela quedó bastante sorprendida con su interés personal. Ciertamente lo estaba. Arthur rara vez visitaba los proyectos que financiaba, prefiriendo recibir informes detallados. Pero algo había cambiado. Esos minutos de baile habían despertado una curiosidad dormida, un deseo de entender mejor ese universo que Clara habitaba, el mundo del arte vivido, no solo patrocinado. A la mañana siguiente, Clara enfrentaba un dilema. El cheque de Arthur Montenegro aún estaba sobre su mesa, intacto. 50,000 pesos mexicanos que podrían resolver tantos problemas. ¿Pero a qué precio? Sería vista como una conquista más del empresario. ¿Una historia para entretener a la alta sociedad? ¿Qué harías, mamá?, murmuró, observando a doña Neusa que veía televisión en uno de sus días de mayor lucidez. ¿Me hablaste, hija?, preguntó la señora, girándose. Clara sonrió sentándose a su lado. Tengo una propuesta de trabajo, mamá, para bailar de nuevo. Los ojos de doña Neusa brillaron. ¿Bailar? Oh, Clara,
Tú naciste para eso, pero es complicado. El hombre que lo está ofreciendo es muy rico, muy poderoso. No sé cuáles son sus verdaderas intenciones. Doña Neusa tomó la mano de su hija entre las suyas. Cuando bailabas, ¿recuerdas lo que siempre me decías? Que en el baile eras libre, que nadie podía poseer tu arte. Clara sintió lágrimas en los ojos. Recuerdo, entonces baila para ti, no para él. Si es por dinero, por estatus o por miedo, no será baile. Será solo movimiento sin alma. Clara abrazó a su mamá, agradecida por ese momento de lucidez en medio de la neblina que frecuentemente oscurecía su mente. Gracias, mamá. Algunas horas después, en la Escuela Municipal de Danza de Iztapalapa, la directora Juana Martínez esperaba nerviosamente la llegada de Arthur Montenegro. El proyecto, que atendía a cerca de 200 jóvenes de la periferia, sobrevivía principalmente gracias al apoyo financiero de la fundación ligada a su empresa. «Llegó», anunció una de las maestras, asomándose por la ventana. Un auto negro de lujo se estacionó frente al edificio sencillo. Arthur bajó, acompañado solo por su asistente. Vestía un traje menos formal que el habitual, en un aparente intento de adecuación al ambiente. «Señor Montenegro, qué honor recibirlo», saludó Juana, extendiendo la mano temblorosa. «El placer es mío», respondió Arthur con una formalidad educada. «Me gustaría conocer el trabajo que desarrollan aquí». La visita comenzó por el área administrativa, donde Arthur analizó hojas de cálculo de costos y resultados, pero pronto quedó claro que su interés estaba en las aulas. Observó en silencio un grupo de niños practicando los primeros pasos de ballet, luego una clase de danza contemporánea para adolescentes. Sus ojos registraban cada movimiento, cada expresión. «También tenemos clases de ritmos latinos», explicó Juana, conduciéndolo a otra sala, incluyendo tango, que recientemente se ha vuelto bastante popular entre nuestros alumnos mayores. Arthur entró en la sala, donde cerca de 15 jóvenes practicaban pasos básicos de tango bajo la orientación de una maestra. Quedó particularmente atento a la manera en que la instructora explicaba la conexión emocional necesaria para que el baile funcionara. «El tango no es solo técnica», decía ella a los alumnos. «Es comunicación, vulnerabilidad, confianza. Ustedes necesitan permitirse sentir, no solo ejecutar los pasos». Esas palabras resonaron en Arthur de una manera inesperada. ¿No era eso lo que había sucedido entre él y Clara? ¿Una comunicación que trascendía palabras o posición social? «Señor Montenegro», Juana interrumpió sus pensamientos. «Le gustaría conocer a algunos de nuestros alumnos que recibieron becas para compañías profesionales». «Claro», respondió, recomponiéndose. Mientras conversaba con los jóvenes talentos, Arthur hacía preguntas sorprendentemente específicas sobre sus trayectorias, dificultades y sueños. Una pregunta, en particular, él repitió para cada uno: «¿Qué significa el baile para usted?». Las respuestas variaban en palabras, pero convergían en esencia: libertad, expresión, vida. De vuelta al auto, Arthur permaneció en silencio por algunos minutos. «¿Algún problema, señor?», preguntó Renata, preocupada por su mutismo inusual. «No», respondió finalmente. «Solo estoy reconsiderando algunas cosas». La asistente lo miró, intrigada. En 5 años trabajando directamente con él, rara vez lo había visto reconsiderar cualquier cosa. Arthur Montenegro era conocido por su convicción inquebrantable en sus decisiones. «Quiero triplicar la inversión en el proyecto de Iztapalapa», anunció súbitamente, «e identificar otros proyectos similares que podamos apoyar, especialmente en Nezahualcóyotl». Renata anotó rápidamente, preguntándose por qué el súbito interés específico en Nezahualcóyotl. No sabía que era allí donde Clara Valenza vivía. De vuelta a su apartamento, Clara finalmente tomó su decisión. Llamó al número indicado en la tarjeta de Carlos Viana. «Señor Viana, habla Clara Valenza sobre la invitación del señor Montenegro». Hizo una pausa, respirando hondo. «Acepto bailar en el evento, pero con algunas condiciones». Del otro lado de la línea, Carlos parecía sorprendido. «¿Condiciones? ¿Para Arthur Montenegro? ¿Y cuáles serían esas condiciones, señorita Valenza?». Clara apretó el teléfono con fuerza.
reuniendo valor. Primero, quiero elegir la música y coreografiar la presentación yo misma. Segundo, no quiero ser anunciada como si la misteriosa bailarina del Saint Regis o algo por el estilo. Soy una profesional, no una curiosidad. Y tercero, dudó brevemente, quiero que la mitad de mis honorarios sea donada directamente a la Asociación Mexicana de Alzheimer. Hubo un momento de silencio. Verificaré con el señor Montenegro y le devolveré la llamada, respondió Carlos finalmente, con un tono que Clara no pudo descifrar. Ella colgó, temblando ligeramente. Había desafiado a uno de los hombres más poderosos del país, pero si iba a volver a bailar, sería en sus propios términos. El teléfono sonó menos de 15 minutos después. Era Carlos. Señorita Valenza, el señor Montenegro aceptó todas sus condiciones. Clara parpadeó sorprendida. ¿Todas? Sí, y añadió una oferta más. Le gustaría invitarla a una cena de trabajo para discutir los detalles de la presentación. Mañana a las 20:00 horas, en el restaurante St. Regis. Clara dudó. Una cena a solas con Arthur Montenegro era diferente de una presentación profesional. Cruzaba una línea que no estaba segura de querer cruzar. Podemos encontrarnos en el propio teatro, en horario de oficina, sugirió firmemente. Nueva pausa del otro lado. El señor Montenegro es un hombre muy ocupado, señorita, pero verificaré si hay disponibilidad. Clara agradeció y colgó. Sentía el corazón acelerado, una mezcla de emoción y aprensión. Estaba a punto de reentrar en el mundo que había dejado atrás, pero en circunstancias que jamás podría haber imaginado. Y Arthur Montenegro, el hombre que personificaba todo lo que era distante de su realidad, sería su boleto de regreso. En el penthouse de Paseo de la Reforma, Arthur recibía la respuesta de Carlos con una expresión impenetrable. ¿Ella prefiere un encuentro en el teatro durante el día?, repitió, como si procesara la información. Sí, señor. ¿Debo insistir con la cena? Arthur reflexionó por un momento. No, agende según su disponibilidad. Se giró hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo. Clara Valenza seguía sorprendiéndolo, primero con su talento extraordinario, ahora con su firmeza ante alguien a quien pocos osaban decir no. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, una autenticidad, una fuerza que no se doblegaba al poder o al dinero, algo que él percibía ahora. Había perdido hace mucho tiempo en su propia vida. ¿Y qué hay de la Asociación de Alzheimer?, preguntó Carlos. Haga la donación a nombre de ella y duplique el valor. ¿Debo informarle sobre el aumento de la donación? Arthur pensó por un momento. No, algunas cosas no necesitan ser anunciadas para tener valor. Mientras tanto, en su pequeño apartamento en Nezahualcóyotl, Clara abría una caja empolvada que guardaba debajo de la cama. Dentro estaban sus antiguas zapatillas de baile, programas de espectáculos, recortes de periódico de sus presentaciones, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Tomó un CD y lo puso en el viejo reproductor. Los acordes de un tango contemporáneo llenaron la pequeña habitación. Su cuerpo respondió instantáneamente, moviéndose con la familiaridad de quien reencuentra a un viejo amigo. Por algunas horas, olvidó las preocupaciones, las cuentas, las responsabilidades. Era solo Clara, la bailarina, nuevamente. Lo que no sabía era que su decisión de aceptar la invitación de Arthur Montenegro desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino también la de él, de maneras que ninguno de los dos podría prever. El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con su arquitectura majestuosa inspirada en la Ópera de París, imponía respeto a cualquiera que cruzara sus puertas. Clara sintió un nudo en el pecho al subir los escalones de la entrada de los artistas. ¿Cuántas veces había soñado con presentarse en ese escenario histórico? Y ahora, por un extraño capricho del destino, estaba allí, no como espectadora o empleada, sino como artista invitada. Señorita Valenza, una mujer de lentes y portapapeles, se acercó. Soy Patricia, de la producción del evento. El señor Montenegro ya la espera en el salón noble. Clara asintió, siguiéndola por los pasillos familiares. Vestía ropa sencilla, pantalón negro, camisa blanca y una pequeña mochila donde guardaba sus zapatillas. Nada que delatara su pasado como bailarina profesional. El salón noble,
con sus espejos dorados y candelabros de cristal, estaba vacío excepto por Arthur Montenegro, que observaba atentamente el techo ornamentado. Vestía un traje azul marino discreto, pero que Clara imaginaba que costaría más que todos los muebles de su apartamento juntos. «Señor Montenegro, la señorita Valenza está aquí», anunció Patricia, retirándose enseguida. Arthur se giró. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, como si reprocesaran la imagen del otro fuera del contexto del hotel. «Señorita Valenza», dijo finalmente, extendiendo la mano. «Agradezco que haya aceptado mi invitación». Clara estrechó su mano brevemente. «Gracias por la oportunidad, señor Montenegro». El tono formal sonaba extraño después de la intimidad del baile que habían compartido. «Arthur, por favor, considerando las circunstancias, creo que podemos prescindir de formalidades». Él gesticuló hacia dos sillones cercanos. «¿Le gustaría un café? ¿Agua?» «Agua, por favor». Clara se sentó manteniendo la postura erguida, un hábito de años de entrenamiento en danza. Mientras Arthur servía el agua, ella notó que sus manos, normalmente firmes en negociaciones millonarias, parecían ligeramente titubeantes. «Sus condiciones fueron bastante específicas», comentó él, sentándose frente a ella. «Eso me impresionó». Clara tomó un sorbo de agua antes de responder. «Aprendí que la claridad evita malentendidos». De hecho, Arthur la observó con curiosidad. «¿Por qué la asociación de Alzheimer?». La pregunta tomó a Clara por sorpresa. No esperaba interés personal. «Mi mamá fue diagnosticada hace 4 años. Precoz. Solo tiene 52 años». Algo cambió en la expresión de Arthur. Una sombra de comprensión, quizás empatía. «Lo siento mucho», dijo, con una sinceridad que parecía inusual para alguien descrito por la prensa como el ejecutivo de acero. Debe ser difícil». Clara se limitó a asentir. No quería transformar ese encuentro profesional en una sesión de terapia. Sobre la presentación, cambió de tema. «Ya tengo algunas ideas para la coreografía. Me gustaría usar música contemporánea, una fusión de tango con elementos electrónicos, algo que represente el contraste entre tradición y modernidad». Sorprendentemente, Arthur parecía genuinamente interesado en los detalles técnicos. Hacía preguntas pertinentes sobre la propuesta artística, demostrando un conocimiento que Clara no esperaba de él. «Usted parece entender bastante de baile», comentó, intrigada. Arthur sonrió levemente. Elisa, mi esposa, era una apasionada de la danza contemporánea. Pasamos muchas noches viendo presentaciones por el mundo. Fue la primera vez que mencionó a su esposa fallecida y algo en su voz cambió. Un suavizado casi imperceptible. ¿Era bailarina? Arthur negó con la cabeza. Arquitecta, pero decía que el baile era arquitectura en movimiento. Linda definición. Clara sintió una conexión inesperada con esa mujer que nunca había conocido. «Visité la escuela de danza de Iztapalapa recientemente», dijo Arthur, cambiando el tema. «Un proyecto que mi fundación apoya desde hace años, pero que yo, vergonzosamente, nunca había visitado personalmente». Clara levantó las cejas, sorprendida. La escuela era conocida por su trabajo con jóvenes de la periferia, exactamente el tipo de proyecto que personas como ella dependían para tener acceso al arte. ¿Y qué le pareció? Revelador. Arthur parecía elegir las palabras cuidadosamente. Ver a esos jóvenes transformando sus realidades a través del arte fue una experiencia que me hizo cuestionar muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? La pregunta se le escapó antes de que Clara pudiera contenerla. Arthur la estudió por un momento antes de responder. El valor real de lo que construí, el propósito detrás del éxito, era una confesión sorprendentemente íntima viniendo de alguien con su reputación. El momento de vulnerabilidad fue interrumpido por la llegada de Patricia, informando que el escenario estaba listo para el ensayo. «La dejaré trabajar», dijo Arthur, levantándose. «Tengo una reunión del consejo en 1 hora, pero me gustaría asistir a un ensayo antes del evento, si es posible». Clara asintió. «Claro, cuando la coreografía esté más estructurada». Tras la salida de Arthur, Clara fue conducida al escenario principal. La vastedad del espacio, la acústica perfecta, el olor característico de las cortinas de terciopelo, todo traía de vuelta recuerdos de una vida anterior. Sacó las zapatillas de su mochila
Se las calzó con gestos automáticos y caminó hasta el centro del escenario. Por un momento, se quedó inmóvil, solo sintiendo. Entonces comenzó a moverse, probando el espacio, reconectándose con sensaciones casi olvidadas. Señora, un técnico interrumpió sus movimientos. ¿Necesita música para el ensayo? Clara sonrió. Sí, por favor. Tengo algunas pistas aquí. Entregó un pendrive al hombre, que pronto hizo la conexión con el sistema de sonido del teatro. Cuando los primeros acordes llenaron el ambiente, Clara cerró los ojos y se dejó llevar. Por algunas horas, olvidó quién era, de dónde venía y todas las complicaciones de su vida. Mientras tanto, en la sede de Montenegro Tech, Arthur intentaba, sin éxito, concentrarse en la reunión del consejo. Su mente seguía volviendo al breve encuentro con Clara, a la manera en que ella había hablado sobre el baile, a la mención de su mamá enferma. Había una autenticidad en ella que contrastaba fuertemente con el mundo corporativo en que vivía. Un mundo de máscaras, estrategias e intenciones ocultas. Arthur, su opinión sobre la oferta de Tech Global, la voz de Ricardo Méndez, presidente del consejo, lo trajo de vuelta. Todas las miradas estaban fijas en él, esperando la palabra final sobre una adquisición de 2.000 millones que habían estado discutiendo durante meses. Necesitamos más análisis de impacto, respondió automáticamente, ganando tiempo. La propuesta es interesante, pero los términos necesitan ser revisados. La reunión siguió, con Arthur haciendo intervenciones ocasionales, pero su mente continuaba distante. Al final, Ricardo lo abordó en particular. «¿Está todo bien, Arthur? Usted parece distante. No es su estilo». Arthur suspiró. Ricardo era más que un colega de negocios. Era uno de los pocos a quienes podría llamar amigo. «Estoy bien, solo pensando en nuevas direcciones para la fundación». No era una mentira completa, pero tampoco era toda la verdad. Ricardo estudió su rostro por un momento. ¿Tiene algo que ver con esa bailarina del Santo Regis? Los videos están por todas partes, ¿sabe? Arthur mantuvo la expresión neutra. La invité al evento benéfico. Ella tiene un talento extraordinario. Estoy seguro que sí. Ricardo sonrió con una insinuación que Arthur prefirió ignorar. Solo tenga cuidado. La prensa adora crear romances donde no existen. La observación irritó a Arthur más de lo que debería. No hay nada para que la prensa explore. Es una relación estrictamente profesional. Pero mientras decía eso, se preguntaba si estaba intentando convencer a Ricardo o a sí mismo. En los días que siguieron, Clara dividió su tiempo entre los ensayos en el Palacio de Bellas Artes, su trabajo en el Center Regis, ahora en el área de eventos, organizando pequeñas presentaciones culturales y los cuidados de su mamá. El cheque de Arthur Montenegro, que inicialmente la había intimidado, fue usado para contratar una cuidadora especializada para doña Neusa durante sus ausencias, aliviando parte del peso sobre sus hermanos. «Pareces diferente, Clara», comentó Luana, observando a la hermana estirarse en la pequeña sala antes de salir para el teatro. «Más viva». Clara sonrió, recogiéndose el cabello en un chongo firme. «El baile siempre fue mi vida, Lu. Solo estoy reconectándome con una parte de mí». «¿Es solo eso?», provocó la hermana. «¿O tiene algo que ver con el billonario guapo que está financiando todo esto?». Clara puso los ojos en blanco. «Es estrictamente profesional. Él ni apareció en los ensayos desde nuestro primer encuentro». Lo que era verdad. Después de esa conversación inicial, Arthur no había regresado al teatro. Aunque Patricia informaba que él recibía informes diarios sobre el progreso de la coreografía. «Si tú lo dices», Luana sonrió, incrédula. «Solo no se te olvide invitarnos a la boda». «Deja de decir tonterías», reprendió Clara, pero no pudo evitar una sonrisa. La idea era absurda, claro. Arthur Montenegro y Clara Valenza pertenecían a universos completamente diferentes. Cualquier acercamiento entre ellos sería temporal, una curiosidad, un desvío en la rutina de ambos. Sin embargo, a medida que el día de la presentación se acercaba, Clara se sorprendía pensando cada vez más en el empresario, no solo como el patrocinador del evento, sino como el hombre que había bailado con ella esa noche, que había hablado sobre su esposa con esa voz suavizada, que había visitado un proyecto social en la periferia y había parecido genuinamente conmovido.
¿Quién era Arthur Montenegro más allá de los titulares de negocios y de la imagen pública cuidadosamente construida? En la víspera de la presentación, durante un ensayo técnico final, Clara fue sorprendida por la presencia de Arthur en la platea vacía. Él observaba en silencio, parcialmente oculto por la penumbra. Cuando la música cesó, Clara permaneció en el centro del escenario, respiración acelerada, esperando. Arthur se levantó lentamente y se acercó al escenario. «Extraordinario», dijo simplemente. Clara bajó por los escalones laterales, secándose el sudor de la frente con una pequeña toalla. «Gracias. Aún estoy finalizando algunos detalles. ¿La coreografía es suya?». Clara asintió. «Es una historia sobre mundos que se encuentran, tradición y modernidad, poder y vulnerabilidad». Dudó antes de añadir. «De cierta forma, es sobre nosotros. Esa noche, en el St. Regis». Arthur mantuvo los ojos fijos en ella, con una intensidad que hizo que Clara desviara la mirada. «Usted logra ver más allá de las apariencias», dijo él finalmente. «Es un don raro, o quizás sea solo la perspectiva de quien siempre estuvo del otro lado del cristal, mirando hacia adentro». Arthur reflexionó sobre esas palabras. «Quizás me gustaría...». Se detuvo abruptamente cuando Patricia entró, anunciando que los técnicos de iluminación necesitaban hacer ajustes finales. «Disculpe la interrupción. Señor Montenegro». «Está bien, ya me iba». Arthur se volvió hacia Clara. «Mañana será un gran día. Estoy ansioso por ver la versión final». Hizo una pausa antes de añadir: «Si necesita cualquier cosa, no dude en pedirla». Clara asintió, observándolo alejarse. Había algo no dicho flotando entre ellos, una energía, una posibilidad que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. En la mañana del gran día, Clara despertó con el sonido del celular. Era Patricia, sonando agitada. «Clara, tenemos un problema. La orquesta que acompañaría su presentación tuvo un accidente con el autobús en la carretera. Nadie resultó gravemente herido, pero no lograrán llegar a tiempo». Clara sintió que el estómago se le hundía. «¿Y ahora? Puedo bailar con pista, pero no será lo mismo. El señor Montenegro está intentando resolverlo. Él sugirió posponer su presentación para el final de la noche, para que tengamos tiempo de encontrar una solución. ¿Puede venir al teatro más temprano para una reunión de emergencia?». Clara estuvo de acuerdo, colgando el teléfono con una sensación de aprensión. El evento benéfico era enorme, con varios artistas invitados, pero su presentación era el punto culminante final, el momento en que Arthur anunciaría personalmente la donación para nuevos proyectos culturales. Cancelar no era una opción. Cuando llegó al teatro, encontró a Arthur en una discusión acalorada con el equipo de producción. Parecía exhausto, como si no hubiera dormido. «Conseguí contacto con el cuarteto nuevo», le decía a una asistente. «Ellos pueden estar aquí en 4 horas, pero necesitarán tiempo para ensayar con Clara». Se giró al notar su presencia. «Buenos días, disculpe el caos». Clara nunca lo había visto tan informal, sin saco, mangas de la camisa dobladas, cabello ligeramente despeinado. Había algo extrañamente atractivo en esa versión menos pulida de Arthur Montenegro. «¿Alguna solución?», preguntó, intentando mantener el foco en el problema. «Estamos trabajando en algunas opciones. El cuarteto de cuerdas es nuestra mejor apuesta en este momento». Clara se mordió el labio, pensativa. «Tengo otra idea, pero es...». Dudó. «No convencional». Arthur levantó las cejas. «La escucho. Usted sabe bailar tango. Lo vimos esa noche. ¿Y si...?» Dejó la propuesta en el aire, casi arrepentida de haberla mencionado. «¿Si bailáramos juntos de nuevo?», completó Arthur, estudiándola con interés. Era exactamente lo que yo estaba pensando, pero no quise sugerirlo. No quería parecer que estaba imponiendo mi presencia en su momento. Clara sintió una ola de alivio mezclada con nerviosismo. Sería diferente de lo que planeé originalmente. Más personal. «Exactamente por eso funcionaría», respondió Arthur. «El público sabe sobre esa noche en el St. Regis. Vio los videos. Una presentación conjunta sería poderosa. El empresario y la artista, 2 mundos encontrándose a través del baile. La metáfora perfecta para el propósito de la fundación». Dicho así, tenía todo el sentido. Y aún así, Clara sabía que había más en juego que una simple estrategia de marketing. Bailar con Arthur nuevamente,
ahora conscientemente, deliberadamente. Significaba abrazar esa conexión inexplicable que habían compartido. «Necesitaríamos ensayar», dijo finalmente. Arthur asintió. «Cancelé todos mis compromisos del día. Soy suyo hasta el evento». La frase, probablemente inocente, hizo que Clara se sonrojara ligeramente. «Vamos a empezar, entonces». Las horas siguientes fueron intensas. Clara adaptó su coreografía original para un baile de pareja, incorporando elementos del tango tradicional con movimientos contemporáneos. Para su sorpresa, Arthur aprendía rápido, su cuerpo respondiendo intuitivamente a sus orientaciones. «Usted ya tuvo clases formales», observó Clara durante una pausa. Arthur tomó un sorbo de agua antes de responder. «Elisa y yo tomábamos clases de baile de salón. Era nuestra conexión con algo más allá del mundo corporativo». La mención a la esposa ya no contenía ese dolor agudo de antes. Había nostalgia, sí, pero también una aceptación que parecía nueva. A ella le habría gustado verla bailar de nuevo, comentó Clara suavemente. Arthur la miró sorprendido por la perspicacia. Sí, le habría gustado. Estuvo de acuerdo. Ella siempre decía que yo trabajaba demasiado, que necesitaba encontrar alegría más allá de los negocios. No la escuché mientras pude. Hubo un momento de silencio compartido, no incómodo, sino cargado de comprensión mutua. «¿Vamos a continuar?», sugirió Clara gentilmente. Retomaron el ensayo, ahora con una sincronía aún mayor. La coreografía combinaba momentos de acercamiento intenso con separaciones dramáticas, un diálogo físico que hablaba de atracción y resistencia, poder y rendición. Mientras bailaban, Clara sentía las barreras entre ellos disolverse. Ya no era el billonario y la bailarina de origen humilde, eran solo dos personas conectadas por la música y el movimiento. A medida que el día avanzaba, el teatro comenzó a llenarse para el evento. Celebridades, empresarios y figuras públicas llegaban en sus trajes de gala. Tras bambalinas, Clara pasaba por el maquillaje y vestía el vestuario elegido. Un vestido rojo intenso, con un corte que permitía libertad de movimientos mientras mantenía la elegancia exigida por la ocasión. Arthur, de vuelta a su traje impecable, parecía nuevamente el empresario controlado que el público conocía. Pero cuando sus miradas se encontraron tras bambalinas, Clara vio algo diferente, una vulnerabilidad, una apertura que no estaba allí antes. «¿Nervioso?», preguntó, ajustando su corbata ligeramente torcida en un gesto instintivo. Arthur permitió el toque, observándola con intensidad. «Curiosamente, no. Debería estarlo». Clara sonrió. «Es la adrenalina del baile. Envicia. Empiezo a entender por qué». Sus manos se rozaron brevemente. Un toque accidental, pero cargado de electricidad. El momento fue interrumpido por la llamada para el inicio del evento. Mientras las otras presentaciones sucedían, Clara y Arthur permanecían tras bambalinas, cada uno absorto en sus propios pensamientos. ¿Qué pasaría después de esa noche? ¿Volverían a sus mundos separados, como si esos días intensos nunca hubieran existido? ¿O había algo naciendo allí, algo frágil, improbable, pero potencialmente transformador? La presentación que precedía a la de ellos llegó a su fin, recibida con aplausos entusiastas. Era la hora. Clara sintió el familiar frío en el estómago que siempre precedía sus actuaciones. Arthur se acercó, extendiendo la mano en un gesto que reflejaba esa primera noche en el St. Regis. «¿Lista?», preguntó con una voz más suave que la habitual. Clara aceptó su mano, sintiendo el calor de sus dedos entrelazados con los de ella. «Lista». Juntos, caminaron hacia el escenario, mientras el presentador anunciaba, y ahora, el momento más esperado de la noche. Una colaboración única entre Arthur Montenegro y Clara Valenza. Mundos que se encuentran. Las luces disminuyeron. La música comenzó. Los primeros acordes melancólicos de un bandoneón, pronto acompañados por elementos electrónicos que creaban un puente entre lo clásico y lo contemporáneo. Clara y Arthur se posicionaron en extremos opuestos del escenario, representando sus mundos distintos. Lentamente, comenzaron a acercarse, sus movimientos contando una historia de descubrimiento y reconocimiento mutuo. El público, inicialmente curioso por la inusual pareja, pronto fue capturado por la intensidad del baile.
No era solo técnicamente impresionante, era emocionalmente verdadero. Arthur y Clara no estaban solo ejecutando pasos, estaban viviendo cada movimiento, cada mirada, cada toque. En un momento particularmente intenso, cuando Arthur la elevó en un movimiento que exigía total confianza, sus miradas se fijaron el uno en el otro con una intimidad que hizo que la audiencia contuviera la respiración. Ya no era una presentación, era una confesión silenciosa. Cuando la música alcanzó su clímax, los dos bailarines se encontraron en el centro exacto del escenario, sus cuerpos tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse, y entonces, suavemente, la música disminuyó y se separaron en un último giro que los dejó de manos dadas, uno frente al otro, mientras las luces lentamente se apagaban. El silencio que siguió duró solo un segundo antes de que la platea estallara en aplausos. Las luces se encendieron, revelando a Arthur y Clara aún conectados por la mirada, como si despertaran de un trance. Se inclinaron juntos, recibiendo la ovación de pie que llenaba todo el teatro. Entre la multitud, Clara logró distinguir a Luana y Rafael, que aplaudían con lágrimas en los ojos. Su familia, presenciando su regreso a los escenarios. A su lado, para su sorpresa, estaba doña Neusa en su silla de ruedas, acompañada por la cuidadora. Su mamá estaba teniendo un día de lucidez, y su rostro brillaba de orgullo. Clara sintió lágrimas en sus propios ojos. Apretó la mano de Arthur, que pareció entender la emoción del momento sin necesidad de palabras. Después de los agradecimientos, mientras dejaban el escenario, Arthur se inclinó y susurró: «Hay una recepción después del evento. Normalmente detesto estas cosas, pero ¿me acompañaría?». Había una vulnerabilidad en la pregunta que contrastaba con la imagen pública del hombre que nunca demostraba incertidumbre. Clara sonrió. «Sí, pero ¿puedo invitar a mi familia? Mi mamá está aquí. Es raro que tenga días tan buenos». El pedido pareció sorprender a Arthur, pero él pronto respondió: «Claro, será un honor conocerlos». Tras bambalinas, fueron recibidos con felicitaciones del equipo de producción. Clara se apresuró para encontrar a su familia, mientras Arthur fue abordado por periodistas e invitados importantes. Cuando finalmente se reunieron en la recepción, Arthur pareció extrañamente nervioso al ser presentado a la familia de Clara. «Doña Neusa», dijo, arrodillándose para quedar a la altura de la silla de ruedas de la señora. «Su hija es extraordinaria. Usted debe estar muy orgullosa». La anciana lo estudió con ojos curiosamente lúcidos. «Y usted baila muy bien para ser un hombre de negocios», respondió con una franqueza que hizo reír a todos. Esa noche marcó el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado. Después de la presentación en el Palacio de Bellas Artes, Arthur y Clara continuaron encontrándose, primero bajo el pretexto de nuevos proyectos de la fundación, luego sin ninguna excusa más allá del deseo mutuo de estar juntos. La prensa especulaba sobre la relación, creando titulares sensacionalistas sobre el romance del año Uli. Pero lo que estaban haciendo entre ellos era más complejo y profundo de lo que cualquier tabloide podría capturar. Arthur comenzó a frecuentar el mundo de Clara. Cenas sencillas en su apartamento en Nezahualcóyotl, visitas a pequeños espacios culturales de la periferia, conversaciones sobre los desafíos de cuidar a alguien con Alzheimer. Clara, por su parte, fue introducida al universo de Arthur: eventos benéficos, reuniones con artistas renombrados, discusiones sobre cómo dirigir recursos para democratizar el acceso al arte. Cada uno traía al otro una perspectiva diferente, una forma nueva de ver el mundo. Pero a pesar del acercamiento, había obstáculos. El mundo corporativo de Arthur veía a Clara con desconfianza. Algunos la consideraban una oportunista, otros una distracción temporal. La familia de Clara, aunque inicialmente encantada, comenzaba a preocuparse por las diferencias sociales y el escrutinio público. Y había la cuestión más fundamental: ¿podrían dos mundos tan distintos realmente fusionarse en algo duradero? ¿O estaban solo viviendo una fantasía temporal, destinada a terminar cuando la novedad se disipara? La respuesta a esa pregunta sería probada de maneras que ninguno de los dos podría prever, cuando una crisis inesperada amenazara todo lo que estaban construyendo juntos.
El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México cuando Arthur entró en su oficina en el penthouse de Montenegro Tech, afligido como rara vez se permitía estar. La reunión con el Consejo Administrativo había sido tensa, más que cualquier otra en sus años como presidente de la empresa. ¿Entonces es eso? ¿Un ultimátum?, preguntó encarando a Ricardo Méndez, que permanecía sentado tranquilamente en uno de los sillones de cuero. «Prefiero llamarlo un reajuste de prioridades», respondió Ricardo, ajustándose los lentes con gestos calculados. «El Consejo está preocupado, Arthur. En los últimos 3 meses, usted canceló reuniones cruciales, delegó decisiones estratégicas que siempre hizo cuestión de tomar personalmente, y parece distante. Todo esto mientras las acciones caen y Tech Global avanza en el mercado». Arthur caminó hasta la ventana, observando la ciudad que se iluminaba gradualmente. Sabía que había verdad en las palabras de Ricardo. Desde que Clara había entrado en su vida, sus prioridades habían cambiado. Por primera vez en años, no era el trabajo lo que ocupaba cada momento de sus pensamientos. Y el ultimátum es... Ricardo suspiró, levantándose. «Mas el Consejo quiere que usted retome el control total. Esto significa menos tiempo con proyectos sociales, menos apariciones públicas con distracciones y un enfoque exclusivo en la reestructuración que planeamos para América Latina». Distracciones. La palabra flotó en el aire, cargada de insinuaciones. Clara no era mencionada directamente, pero estaba claramente implícita. «¿La decisión del Consejo es unánime?». Ricardo dudó brevemente. «Casi. Usted aún tiene apoyadores, Arthur, pero todos concuerdan en que algo cambió. Usted cambió. Quizás para mejor», respondió Arthur con una firmeza que sorprendió hasta a sí mismo. «La empresa no es solo números, Ricardo. Hay personas involucradas, comunidades». Ricardo se acercó colocando una mano en el hombro del amigo. «Sé que está redescubriendo ciertas perspectivas, y eso es admirable, pero usted construyó un imperio. Miles de empleos dependen de sus decisiones. El mercado no perdona sentimentalismos». Arthur retiró la mano de Ricardo gentilmente, pero con determinación. «Necesito tiempo para pensar». «No tenemos mucho tiempo, Arthur. La propuesta de Tech Global expira en 2 semanas. Si no avanzamos, irán con nuestro competidor directo». Ricardo caminó hasta la puerta, deteniéndose una última vez. Nadie cuestiona su derecho a la felicidad personal, pero hay elecciones que hacer. Tras la salida de Ricardo, Arthur permaneció inmóvil por largos minutos. En su mente, 2 realidades distintas competían: el imperio corporativo que había construido, símbolo de su éxito y fuente de su identidad por tantos años, y la nueva vida que comenzaba a vislumbrar con Clara, menos grandiosa en los términos convencionales, pero infinitamente más rica en significado humano. Tomó el teléfono, dudó y finalmente marcó. «Hola», respondió la voz de Clara, sonriendo a través de las palabras. «Acabo de acostar a mi mamá. ¿Vamos a mantener nuestros planes para hoy?». Esa noche habían acordado cenar en un pequeño restaurante en el centro de la Ciudad de México, un lugar discreto donde podrían estar juntos sin el acoso constante de los paparazzi que los seguían desde la presentación en el Palacio de Bellas Artes. «Claro», respondió Arthur, forzando naturalidad en la voz. «Paso por ti a las 8. No mencionó la reunión, el ultimátum, las elecciones que pendían sobre su cabeza. No en ese momento. Mientras tanto, en el pequeño apartamento en Nezahualcóyotl, Clara terminaba de organizar los medicamentos de doña Neusa cuando Luana entró sosteniendo la tablet. «¿Viste esto?», preguntó extendiendo el aparato con una expresión preocupada. En la pantalla, un titular sensacionalista anunciaba: «Montenegro en crisis. Consejo considera cambio de mando mientras CEO vive romance con bailarina». Clara sintió que el estómago se le hundía. ¿De dónde sacaron eso? Arthur no comentó nada sobre problemas en la empresa. Luana se encogió de hombros. «Ya sabes cómo es la prensa. Pero donde hay humo...». «No empieces», interrumpió Clara, más ríspida de lo que pretendía. En los últimos tiempos, Luana se había vuelto cada vez más escéptica en relación con la relación de su hermana con Arthur. Al principio, había quedado encantada con el cuento de hadas improbable, la empleada y el billonario, pero a medida que las semanas pasaban
y la atención de los medios se intensificaba. Su preocupación crecía. Solo estoy diciendo, continuó Luana, más suavemente, que ustedes viven en mundos muy diferentes, y en el mundo de él, tú puedes ser vista como un problema. Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. No era la primera vez que ese pensamiento la asaltaba. En las últimas semanas, mientras ella y Arthur se acercaban cada vez más, notaba las miradas de desaprobación de los asociados de él, las preguntas sutilmente maliciosas de periodistas, los titulares que la retrataban como una interesada que había embrujado a uno de los hombres más poderosos del país. Arthur no es así, respondió finalmente. A él no le importa lo que piensen. Quizás a él no le importe, pero a las personas a su alrededor sí les importa, y ellas tienen poder. Clara guardó el pastillero en el cajón con un suspiro. No voy a dejar que arruinen lo que tenemos por prejuicios. Luana abrazó a la hermana impulsivamente. Solo no quiero que te lastimes, ya pasaste por tanto. Era verdad. Desde la enfermedad de su mamá, Clara había sacrificado todo. Su carrera, sus sueños, su juventud. Verla feliz nuevamente era maravilloso, pero también aterrador. Cuanto mayor la altura, más dolorosa la caída. Voy a estar bien, aseguró Clara, devolviendo el abrazo. Arthur es diferente de lo que todos piensan. Y era verdad. El hombre que el público conocía, frío, calculador, implacable en los negocios, no era el mismo que bailaba con ella hasta tarde en la noche en su pequeño apartamento, que se sentaba pacientemente con doña Neusa en los días de confusión, que hablaba de sus propias vulnerabilidades y miedos en las horas tranquilas de la madrugada. A las 8 en punto, el auto de Arthur estacionó frente al edificio sencillo donde Clara vivía. A diferencia de las primeras veces, cuando el chofer lo acompañaba, ahora era él mismo quien conducía. Un pequeño cambio que simbolizaba algo mayor, el deseo de privacidad, de normalidad, de conexión directa con el mundo alrededor. «Estás hermosa», dijo al verla entrar en el auto, vistiendo un simple vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Clara sonrió, inclinándose para un breve beso. «Y tú pareces cansado». «¿Día difícil?» Arthur dudó. Nada fuera de lo común, lo de siempre. No estaba listo para compartir las presiones que enfrentaba. No quería que ella se sintiera responsable por las decisiones que necesitaba tomar. El restaurante era un pequeño bistró en el centro histórico, un lugar que Clara había descubierto años antes, durante sus días como bailarina profesional. Las paredes de ladrillos expuestos, la iluminación suave y la música ambiental creaban una atmósfera íntima, lejos del lujo ostentoso de los establecimientos que Arthur normalmente frecuentaba. «Me encanta este lugar», comentó él, observando el ambiente. «Tiene personalidad, historia. El dueño, don Joaquín, fue bailarín en su juventud», explicó Clara. Después de retirarse de los escenarios, abrió este espacio para que los artistas tuvieran un lugar para reunirse. Como si fuera convocado por la mención, un señor de cabellos blancos se acercó a la mesa. «Clara Valenza, ¿cuánto tiempo?», la abrazó calurosamente antes de volverse hacia Arthur. «Y este debe ser el famoso señor Montenegro. Bienvenido a mi humilde establecimiento». Arthur extendió la mano, que fue ignorada en favor de un abrazo igualmente caluroso. «Gracias por recibirnos, don Joaquín. Sin formalidades aquí», respondió el hombre con una sonrisa generosa. «Este es un lugar para amigos. Trajo personalmente una botella de vino y 2 copas. Cortesía de la casa para la pareja que está haciendo que la Ciudad de México reconsidere sus divisiones sociales». Durante la cena, conversaron sobre todo y nada. La nueva coreografía que Clara estaba desarrollando para un proyecto con jóvenes de la periferia, los recuerdos que doña Neusa lograba recuperar en sus días buenos, los planes de Rafael para la universidad. Arthur escuchaba atentamente, haciendo preguntas, genuinamente interesado en ese universo tan diferente del suyo, pero Clara percibía que algo lo preocupaba. Había una tensión sutil en sus hombros, una mirada distante ocasional. «Arthur», dijo finalmente, cubriendo la mano de él con la suya sobre la mesa, «¿qué está pasando? Y no digas que es nada fuera de lo común». Él miró sus manos entrelazadas por un momento. «Es complicado», intenta explicar. «Soy más inteligente de lo que parezco».
El leve sarcasmo arrancó una sonrisa de Arthur. Nunca lo dudé. Suspiró profundamente. El consejo está preocupado por mi dedicación a la empresa últimamente. Hay decisiones importantes que tomar, y ellos creen que estoy distraído. Por mi culpa, completó Clara, sintiendo un peso familiar instalarse en su pecho. Parcialmente, admitió Arthur. Pero no es solo eso. Desde esa noche en el St. Regis, he estado cuestionando muchas cosas, prioridades, valores, el tipo de legado que quiero dejar. Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Construí una empresa enfocada exclusivamente en crecimiento y lucro, y fui muy exitoso en eso. Pero ahora me pregunto si eso es suficiente. Clara apretó su mano gentilmente. ¿Y qué responderías? Que no lo es. La simplicidad de la respuesta sorprendió a ambos. Quiero algo más, algo que haga una diferencia real en la vida de las personas, como esos niños en Iztapalapa, bailando a pesar de todas las dificultades, como su mamá, luchando por mantener sus recuerdos, como usted, Clara, manteniendo su arte vivo incluso cuando todo conspiraba contra ello. La mirada de Arthur, normalmente controlada, desbordaba emoción. Usted me mostró un mundo que yo había olvidado que existía. Un mundo donde el valor no se mide en dígitos bancarios. Clara sintió lágrimas formarse. Y el consejo no entiende eso. Ellos entienden números, gráficos, estrategias. Para eso existen. Arthur tomó un sorbo de vino antes de continuar. ¿Quieren que elija la empresa o todo lo demás? Incluyéndonos a nosotros, no era una pregunta. Arthur asintió lentamente, no con esas palabras, pero la implicación está allí. Clara retiró su mano instintivamente. ¿Qué vas a hacer? La pregunta flotó entre ellos, pesada de implicaciones. Antes de que Arthur pudiera responder, fueron interrumpidos por un flash. Un fotógrafo había logrado entrar en el restaurante y capturaba el momento íntimo. Don Joaquín rápidamente intervino, expulsando al intruso con una energía sorprendente para su edad, pero el daño estaba hecho. El momento de vulnerabilidad sería transformado en otro titular sensacionalista. Lo siento mucho, se disculpó Arthur. Nos siguen por todas partes. No es tu culpa, respondió Clara automáticamente, pero algo había cambiado. La realidad de su relación, las complicaciones, las presiones externas, los mundos colisionando, parecía súbitamente más concreta, más intimidante. La cena continuó, pero la conversación anterior no fue retomada. Hablaron de asuntos más ligeros, como si ambos necesitaran una pausa de esa realidad desafiante. Al final de la noche, de regreso a Nezahualcóyotl, Clara finalmente rompió el silencio. Arthur, necesitamos ser realistas. Él continuó conduciendo, ojos fijos en la carretera, pero Clara percibió sus dedos apretando el volante con más fuerza. ¿Sobre qué? Nosotros, esto, lo que estamos haciendo. Arthur estacionó el auto frente al edificio de ella, apagando el motor. Por un momento, solo el sonido de la respiración de ambos llenó el espacio. Lo que estamos haciendo, Clara, es construyendo algo real, algo verdadero. Al menos para mí. Se giró para encararla. Nunca sentí por nadie lo que siento por ti. La sinceridad en su voz era innegable. Yo también, admitió Clara suavemente. Pero a veces el sentimiento no es suficiente. Hay realidades prácticas, Arthur. Su empresa, su posición, su responsabilidad con miles de empleados. ¿Y qué hay de la responsabilidad conmigo mismo? ¿Con mi felicidad? La pregunta era al mismo tiempo simple y profundamente compleja. Clara respiró hondo. No quiero ser la razón por la que usted pierda todo lo que construyó. ¿Y si yo elijo conscientemente arriesgar parte de eso por algo más valioso? Arthur tomó sus manos entre las de él. ¿Está dispuesta a enfrentar esto conmigo? Los titulares, las miradas, los juicios. Clara sintió el peso de esa pregunta. No era solo sobre estar con Arthur, sino sobre entrar definitivamente en un mundo que no era el suyo, con reglas que no conocía y trampas que no podría prever. Necesito pensarlo, respondió honestamente. Esto afecta no solo a mí, sino también a mi familia. Arthur asintió, comprensivo. Es justo. Se inclinó para un beso suave, de despedida. Sea cual sea su decisión, Clara, sepa que usted ya cambió mi vida para siempre.
A la mañana siguiente, los titulares confirmaron los temores de Clara. Fotos de la cena aparecían en sitios web y periódicos, con títulos como Romance en crisis. Montenegro y bailarina tienen conversación tensa mientras empresa enfrenta turbulencias. Luana mostró las noticias en cuanto Clara despertó. Transforman todo en una telenovela, comentó irritada. Si al menos supieran cuánto te importa a él más allá de la cuenta bancaria. Clara sonrió débilmente. No importa lo que piensen, pero importaba, de cierta forma. Esa atención constante de los medios afectaba no solo a ella y a Arthur, sino que comenzaba a impactar a su familia también. Reporteros ocasionalmente aparecían en el edificio haciendo preguntas a los vecinos. Luana había reportado comentarios insinuantes de compañeros de la universidad. Incluso Rafael, normalmente ajeno a tales cuestiones, había regresado de la escuela quejándose de provocaciones. Para empeorar la situación, esa tarde Clara recibió una llamada inesperada de Margarita, su antigua supervisora en el St. Regis. «Clara, necesito advertirle sobre algo», dijo la mujer, sonando preocupada. Un reportero estuvo aquí más temprano, preguntando sobre su historial profesional. Parecía estar investigando algún tipo de reportaje más a fondo sobre usted. El estómago de Clara se le hundió. ¿Qué tipo de preguntas? Su desempeño, quejas de clientes, si usted ya había tenido comportamiento inapropiado con huéspedes antes, cosas así. Margarita hizo una pausa significativa. Están buscando maneras de desacreditarla, Clara. ¿Por qué? ¿Qué ganarían con eso? Poder, influencia. Algunas personas de la alta sociedad no están contentas con su acercamiento a Montenegro. Él es poderoso, tiene conexiones políticas importantes, controla un imperio que afecta a muchos intereses. Clara agradeció la advertencia y colgó, sintiéndose súbitamente vulnerable. No era ingenua, sabía que había resistencia a su relación, pero no había imaginado que llegaría a este punto, una investigación deliberada para encontrar algo que pudiera usar contra ella. Esa noche, recibió un mensaje de Arthur. «Necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedo pasar por ahí?» Clara respondió afirmativamente, aprehensiva sobre lo que él tendría que decir. Cuando Arthur llegó, su expresión era grave. Se sentaron en la pequeña sala del apartamento, con Luana discretamente retirándose para darles privacidad. «Recibí una información hoy», comenzó Arthur sin preámbulos. «Ricardo me buscó. Aparentemente, hay un grupo de accionistas planeando un reportaje revelador sobre usted. Están investigando su pasado, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que pueda desacreditarla». Clara asintió lentamente. «Margarita me alertó. Un reportero estuvo en el St. Regis». Arthur se pasó las manos por el rostro, en un gesto raro de frustración visible. «Lo siento mucho por esto, Clara. Usted no merece pasar por esto». «No es su culpa», respondió ella automáticamente. «Así es como funciona el mundo, ¿no? Personas poderosas protegiendo sus intereses». Arthur la observó con una mezcla de admiración y tristeza. «Usted sabe lo que realmente están intentando hacer, ¿no? Forzar una elección. Ellos creen que si hacen nuestra relación lo suficientemente tóxica, yo retrocederé para proteger la empresa. Y a usted. ¿Y ellos tienen razón?» La pregunta era directa, sin acusación. Solo una búsqueda honesta de claridad. Arthur tomó sus manos entre las de él. «No. Ellos no me conocen si piensan que cederé a este tipo de presión». Pero dudó brevemente. «Necesito ser honesto con usted, Clara. Estamos entrando en territorio peligroso. Hay mucho en juego. No solo para mí, sino también para usted. ¿Está intentando protegerme ahora?» Había un toque de desafío en su voz. Arthur sonrió tristemente. «Quizás es tan malo». «Malo, no, pero innecesario. Soy adulta, Arthur. He estado luchando mis propias batallas mucho antes de que nos conociéramos». Arthur asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Entonces dígame, ¿qué quiere, Clara? ¿Realmente quiere, independientemente de las complicaciones, de los medios, de la presión?» Clara respiró hondo, buscando la respuesta más honesta posible. «Quiero vivir mi vida sin arrepentimientos. Quiero bailar, cuidar de mi familia y...» Hizo una pausa significativa. «Estar con alguien que me ve como realmente soy». Sus ojos encontraron los de él,
Alguien como usted. El rostro de Arthur se iluminó con esas palabras. Entonces, lucharemos juntos. Tengo un plan. Clara levantó las cejas, curiosa. ¿Qué plan? Vamos a cambiar las reglas del juego. En los días que siguieron, Arthur se sumergió en reuniones intensas con su equipo jurídico y de relaciones públicas. Clara, por su parte, continuó su trabajo con el proyecto de danza en la periferia, negándose a retroceder ante las presiones crecientes. Los medios especulaban frenéticamente sobre el futuro de Montenegro Tech, con rumores de una posible disputa por el control del Consejo Administrativo. Entonces, un miércoles aparentemente común, Arthur convocó una conferencia de prensa. El auditorio de Montenegro Tech estaba lleno de periodistas cuando él subió al escenario, acompañado no por ejecutivos, sino por Clara, doña Neusa en su silla de ruedas, Luana y Rafael. La sorpresa fue visible en los rostros de los presentes. «Buenos días», comenzó Arthur, con la confianza que lo caracterizaba en presentaciones corporativas. «Agradezco la presencia de todos. Convoqué esta conferencia para hacer algunos anuncios importantes». Hizo una pausa estratégica. Primero, confirmo que Montenegro Tech firmó ayer el acuerdo con Tech Global, asegurando una sociedad estratégica que fortalecerá a ambas empresas y mantendrá los empleos de nuestros empleados. Hubo un murmullo sorprendido en la sala. Hasta donde todos sabían, las negociaciones estaban estancadas. Segundo, anuncio mi decisión de pasar la presidencia ejecutiva de Montenegro Tech a Ricardo Méndez, quien tiene mi total confianza para liderar la empresa en esta nueva fase. El murmullo aumentó considerablemente. Arthur Montenegro, abandonando el mando de su propio imperio, era sin precedentes. Continuaré como presidente del Consejo y accionista mayoritario, pero dedicaré la mayor parte de mi tiempo a la recién creada Fundación Montenegro para Artes e Inclusión Social, que tendrá como foco democratizar el acceso a la cultura en todo México. Se giró ligeramente hacia Clara, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y emoción. Esta fundación será codirigida por mí y por Clara Valenza, cuya experiencia como artista y conocimiento de las necesidades reales de las comunidades periféricas serán inestimables para nuestra misión. La declaración dejó la sala en absoluto silencio por algunos segundos, antes de que las preguntas comenzaran a surgir en un torbellino. Arthur las respondió con calma y precisión, explicando cómo la reestructuración fortalecería la empresa mientras le permitiría perseguir una nueva vocación. «Señor Montenegro», preguntó una periodista con visible malicia, ¿esta decisión tiene relación con su relación personal con la señorita Valenza? Arthur sonrió, sin inmutarse. Mi relación con Clara ciertamente me ayudó a reconectar con valores que habían sido oscurecidos por las demandas corporativas. Entonces sí, ella influyó en mi percepción sobre el tipo de legado que quiero dejar, pero la decisión de reestructurar la empresa era inevitable y estratégicamente necesaria, independientemente de factores personales. Otro periodista levantó la mano. Señorita Valenza, ¿cómo responde a aquellos que la acusan de usar su relación con el señor Montenegro para obtener ventajas? Clara se acercó al micrófono. Serena, entiendo que es más fácil crear narrativas simplistas que reconocer la complejidad de la vida real. Antes de conocer a Arthur, yo ya tenía mi propia historia, de luchas, sacrificios y también conquistas. Nuestro encuentro no definió quién soy, solo expandió las posibilidades de lo que podemos construir juntos. Su respuesta, directa y digna, silenció momentáneamente los cuestionamientos más hostiles. Al final de la conferencia, cuando los periodistas se dispersaban, Arthur se acercó a Clara y su familia. «Disculpen no haber compartido todos los detalles antes», dijo, especialmente para Clara. «Quería garantizar que todo estuviera jurídicamente seguro antes de anunciar». Doña Neusa, en uno de sus momentos de lucidez, miró a Arthur con ojos perspicaces. «Usted está renunciando a mucho, muchacho». Arthur se arrodilló al lado de su silla, como había hecho en el primer encuentro de ellos. «Al contrario, doña Neusa, estoy ganando lo que realmente importa». Miró a Clara, que lo observaba con ojos brillantes. «Y, si su hija lo permite, me gustaría ganar aún más». Antes de que Clara pudiera procesar completamente el significado de esas palabras, Arthur sacó una pequeña caja del bolsillo.
No planeaba hacer esto aquí, ahora, pero de repente parece el momento perfecto. Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante. Clara Valenza, ¿me daría el honor de casarse conmigo? El auditorio, que aún no se había vaciado completamente, estalló en exclamaciones sorprendidas. Flashes dispararon de todos lados, pero para Clara en ese momento existía solo Arthur, arrodillado frente a ella, ofreciendo no solo un anillo, sino una vida entera de posibilidades que ella jamás imaginó que estuvieran a su alcance. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja, solo para él oír. Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida, respondió Arthur, con una convicción que disipó cualquier duda restante. Clara miró a su familia, Luana con lágrimas en los ojos, Rafael sonriendo ampliamente, doña Neusa asintiendo en aprobación silenciosa, y entonces de vuelta a Arthur. Sí, respondió simplemente. Sí. Arthur colocó el anillo en su dedo y se levantó para abrazarla, bajo aplausos de los pocos presentes que presenciaban ese momento íntimo, transformado en espectáculo público. Más tarde, cuando finalmente lograron un momento de privacidad en el auto de camino a Nezahualcóyotl, Clara preguntó, ¿por qué no me contó sobre sus planes? Sobre dejar la presidencia, crear la fundación. Arthur conducía con una mano, la otra sosteniendo la de ella, porque necesitaba ser mi decisión. No quería que usted sintiera el peso de haber influido en algo tan significativo. Hizo una pausa, y que, sinceramente, no estaba seguro de si lo lograría. Había muchas complicaciones legales, negociaciones delicadas. ¿Y Ricardo? ¿Él apoyó su decisión? Arthur sonrió. Después del shock inicial, sí. Él siempre quiso el cargo de presidente, solo que no esperaba que yo estuviera dispuesto a compartir el poder tan pronto. Pero en el fondo, es un buen administrador. La empresa estará en buenas manos. Clara observó la ciudad pasar por la ventana, procesando los cambios drásticos que habían ocurrido en su vida en tan poco tiempo. De empleada anónima a prometida de Arthur Montenegro, codirectora de una fundación con potencial para transformar vidas, era casi irreal. «Tengo miedo», admitió finalmente. Arthur la miró brevemente, antes de volver la atención a la carretera. ¿De qué? De no estar a la altura, de decepcionarlo, de no saber navegar en este nuevo mundo. Arthur apretó su mano gentilmente. Clara, usted ya superó más desafíos que la mayoría de las personas que conozco. Crió a sus hermanos, cuidó de su mamá, mantuvo su arte vivo contra todas las probabilidades. Si hay alguien capaz de lidiar con nuevos desafíos, es usted. La confianza en su voz trajo lágrimas a los ojos de Clara. Además, continuó él, no estaremos creando solo mi mundo o su mundo. Estaremos creando nuestro mundo, juntos. Esas palabras, simples pero profundas, aquietaron los miedos de Clara. No sería fácil. Habría críticas, desafíos, adaptaciones necesarias, pero por primera vez desde que perdió su carrera en el baile, sentía que estaba nuevamente siguiendo su verdadero camino. Un camino inesperado, pero profundamente cierto. Esa noche, mientras Arthur y Clara compartían sus planes con la familia de ella en el pequeño apartamento en Nezahualcóyotl, el contraste entre sus orígenes no podría ser más evidente, y aún así, observándolos juntos, el poderoso empresario y la ex bailarina de la periferia, era imposible negar la autenticidad de la conexión que habían formado. Dos mundos que, contra todas las probabilidades, habían encontrado una manera no solo de coexistir, sino de crear algo nuevo y transformador. Un baile que continuaba mucho más allá de esa primera noche en el Salón Imperial. El antiguo galpón industrial en Iztapalapa, uno de los barrios más grandes de la Ciudad de México, resplandecía bajo el sol de la mañana. 6 meses habían pasado desde el anuncio que transformó no solo la vida de Clara y Arthur, sino también el panorama cultural de la ciudad. La Fundación Montenegro para Artes e Inclusión Social iniciaba sus operaciones con una ambición que muchos juzgaban demasiado idealista. Sin embargo, el edificio completamente reformado, con sus paredes recién pintadas y amplias ventanas que permitían la entrada generosa de luz natural, era prueba concreta de que los sueños podían, sí, materializarse con la combinación correcta de recursos y pasión. «¿Nerviosa?», preguntó Arthur, acercándose por detrás y abrazando a Clara suavemente.
Vestía jeans y camiseta, un estilo que aún sorprendía a aquellos acostumbrados a verlo solo en trajes formales. En los últimos meses, esa transformación externa reflejaba un cambio más profundo. El ejecutivo rígido daba lugar a un hombre más accesible, cuya sonrisa aparecía con mucha más frecuencia. Un poco, admitió Clara, recostándose contra el pecho de él. Aún parece un sueño. Cada mañana me despierto esperando que todo desaparezca. Arthur besó la coronilla de su cabeza. Es real, tan real como nosotros. Observaron juntos el gran salón que sería inaugurado oficialmente dentro de algunas horas. Espejos cubrían una de las paredes. Barras de ballet estaban instaladas en la otra. Y el piso de madera especial para danza reflejaba la luz que entraba por los tragaluces. Alrededor de ese espacio central se distribuían salas más pequeñas para clases de música, artes visuales, teatro y literatura. 200 niñas, niños y adolescentes inscritos solo en esta unidad, comentó Clara, aún maravillada con los números, y una lista de espera 3 veces mayor. Arthur asintió, una sombra pasando por su rostro. Deberíamos haber empezado esto hace años. ¿Cuántos talentos se perdieron por falta de oportunidades? Clara se giró para encararlo. No podemos cambiar el pasado, pero estamos aquí ahora. El teléfono de Clara sonó, interrumpiendo el momento. Era Luana. Clara, el auto de mamá ya está saliendo. Estaremos ahí en media hora. Genial, respondió Clara, animada. Su lugar en primera fila está reservado. Arthur observó mientras ella colgaba. ¿Cómo está doña Neusa hoy? Teniendo un buen día. El tratamiento experimental parece estar ayudando. Está más lúcida. Logra recordar más cosas. El programa de investigación sobre Alzheimer que Arthur había financiado estaba produciendo resultados prometedores. No una cura, pero tratamientos que mejoraban significativamente la calidad de vida de los pacientes. Ella preguntó 3 veces sobre el vestido que va a usar en nuestra boda, continuó Clara, con una mezcla de alegría y melancolía. Aún insiste en que quiere bailar con nosotros. La boda estaba programada para el mes siguiente, una ceremonia que la prensa ya anticipaba como el evento del año, a pesar de los esfuerzos de la pareja por mantener la celebración relativamente discreta. Y ella va a bailar, afirmó Arthur con convicción, aunque tengamos que improvisar. Clara lo abrazó impulsivamente. Era eso lo que más amaba en él, la capacidad de encontrar soluciones donde otros veían solo obstáculos. «Señor Montenegro, señorita Valenza». Patricia, ahora directora de operaciones de la fundación, se acercó con su inseparable portapapeles. Los periodistas comenzaron a llegar, y la jefa de gobierno acaba de confirmar presencia. La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente a las 2 de la tarde. El patio central del Centro Cultural Iztapalapa estaba repleto. Autoridades, periodistas, figuras del medio artístico y, más importante, vecinos de la comunidad que ese espacio serviría. En el escenario montado para la ocasión, Arthur y Clara se sentaban lado a lado, flanqueados por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Cultura. En primera fila, doña Neusa en su silla de ruedas, acompañada por Luana y Rafael, observaba todo con ojos brillantes. «Bienvenidos al futuro que soñamos juntos», comenzó Arthur, después de las formalidades iniciales. Su discurso, escrito en colaboración con Clara, hablaba sobre el papel transformador del arte en comunidades vulnerables, sobre cómo el acceso a la cultura no era lujo, sino derecho fundamental. «Este es solo el comienzo», continuó. «En los próximos 2 años abriremos centros similares en otras comunidades, y entonces expandiremos más allá de la Ciudad de México, llevando este modelo a otras capitales del país». Cuando fue el turno de Clara de hablar, hubo un silencio respetuoso. Su vestido sencillo pero elegante, los cabellos recogidos en un chongo sin pretensiones, nada indicaba externamente la transformación profunda que había ocurrido en su vida. «Nací y crecí en la periferia de Nezahualcóyotl», comenzó. «Como muchas niñas y niños de comunidades similares a esta, tuve un sueño que parecía imposible, convertirme en bailarina profesional». Hizo una pausa, mirando directamente a los jóvenes presentes. «Logré realizar ese sueño por un tiempo, gracias a proyectos sociales como este que inauguramos hoy.
Y cuando circunstancias de la vida me alejaron de los escenarios, pensé que mi historia con el arte había terminado. Su mirada encontró la de Arthur. Estaba equivocada, porque el arte, cuando es verdadero, encuentra siempre nuevos caminos para expresarse. Hoy, mi baile continúa a través de cada joven que entrará por estas puertas. Después de los discursos oficiales, llegó el momento más esperado. Una presentación de los primeros alumnos del centro, jóvenes entre 8 y 17 años que habían participado en el proyecto piloto en las semanas anteriores. La coreografía, creada por Clara, mezclaba elementos de danza contemporánea, hip hop y ritmos latinos, celebrando la diversidad cultural que definía esa comunidad. Mientras los jóvenes bailarines ocupaban el escenario con energía y talento brutos, Clara sentía lágrimas en los ojos. Aquello era más significativo que cualquier aplauso que había recibido en su carrera como bailarina profesional. Era propósito en su forma más pura. La recepción que siguió fue un contraste fascinante de mundos. Autoridades en trajes formales conversando con líderes comunitarios, periodistas entrevistando a niños entusiasmados, artistas consagrados intercambiando ideas con talentos emergentes de la periferia. Clara fue sorprendida por la llegada inesperada de Margarita, su antigua supervisora del St. Regis, acompañada por un grupo de aproximadamente 20 personas en uniformes del hotel. «¡Clara!», exclamó Margarita, abrazándola calurosamente. «Espero que no le importe nuestra invasión. Todo el personal de limpieza y mantenimiento quiso venir a felicitarla». Clara sintió un nudo en la garganta. Eran sus antiguos compañeros de trabajo, las mismas personas que habían compartido turnos exhaustivos, pausas apresuradas para el café, quejas sobre huéspedes difíciles. «Claro que no me importa», respondió emocionada. «Estoy tan feliz de que hayan venido». Mientras tanto, Arthur fue abordado por Ricardo Méndez, que había llegado discretamente. «Impresionante. Arthur», comentó el actual CEO de Montenegro Tech, «cuando usted anunció sus planes, confieso que tuve dudas. Pero esto de aquí es algo que ninguna estrategia corporativa lograría realizar. El Consejo votó unánimemente para aumentar el presupuesto anual de la Fundación en un 30%, continuó Ricardo. Ellos finalmente percibieron el valor de la responsabilidad social genuina, no solo como marketing, sino como parte integral de nuestro legado. La noticia era sorprendente. El mismo Consejo que, meses antes, había prácticamente forzado a Arthur a elegir entre la empresa y su vida personal, ahora ampliaba su apoyo a la fundación. Cuando la noche comenzó a caer, la mayoría de los invitados se había marchado. Arthur condujo a Clara a una sala que había permanecido cerrada durante toda la inauguración, al final de un pasillo tranquilo. «¿Qué es esto?», preguntó ella, intrigada. «Un regalo, para ti». Arthur abrió la puerta, revelando un estudio de danza más pequeño e íntimo que el salón principal. Era un espacio perfecto, con espejos, barras y un piso que Clara reconoció como del más alto estándar profesional. Sus ojos encontraron algo en la esquina, sus antiguas zapatillas, esas que guardaba como reliquia de una vida anterior, ahora enmarcadas elegantemente en la pared. «¿Cómo usted?», Arthur sonrió. «Luana me ayudó a encontrarlas. Pensé que serían un símbolo apropiado, honrando el pasado mientras abrazamos el futuro. Sé que tú dedicas todo tu tiempo ayudando a otros a realizar sus sueños artísticos», explicó Arthur, «pero tu propio arte nunca debería ser abandonado. Este espacio es tuyo, para crear, experimentar, simplemente ser la bailarina extraordinaria que eres». Clara giró por el estudio, sus movimientos instintivamente fluidos, como si el cuerpo respondiera al llamado de ese espacio. «Es perfecto», dijo, emocionada. «Más que eso, es necesario. Yo no me daba cuenta de cuánto extrañaba tener un espacio solo mío para bailar». Arthur la observaba con amor y admiración. «Tú me enseñaste que no necesitamos abandonar quienes somos para convertirnos en algo más. Podemos integrar todas las partes de nuestra historia». Esa noche, cuando todos ya se habían marchado y el centro cultural estaba en silencio, Clara regresó sola al estudio. Puso una música suave y comenzó a bailar. No para una audiencia, no para probar algo, sino simplemente por la alegría pura del movimiento. Era su historia traducida en baile,
Las luchas, las pérdidas, los recomienzos y, finalmente, el descubrimiento de un propósito mayor. Arthur la observaba desde la puerta, con una mirada que contenía todo el amor del mundo. «Siempre fuiste libre», dijo él suavemente. «Incluso cuando el mundo intentaba encerrarte en categorías, en expectativas, en limitaciones, tu alma siempre bailó». Clara caminó hasta él, tomando sus manos. «Y tú siempre fuiste más de lo que el mundo veía, más que el empresario implacable, más que el viudo solitario. Tú solo necesitabas a alguien que viera más allá, alguien como tú», completó Arthur. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Dentro de esas paredes, dos mundos que un día parecieron irreconciliablemente separados, ahora se fusionaban en una nueva realidad. No era un cuento de hadas, con finales perfectos y soluciones mágicas. Era algo más valioso, una historia real de transformación, de barreras rotas, de nuevos caminos abiertos donde antes solo había muros. Clara y Arthur sabían que los desafíos continuarían, pero también sabían que, juntos, habían encontrado algo raro y precioso, un propósito compartido, una conexión que trascendía diferencias sociales y el valor de reimaginar no solo sus propias vidas, sino el mundo a su alrededor. Un baile que había comenzado por casualidad en un salón de hotel ahora se expandía, tocando cientos de vidas, creando nuevas posibilidades, nuevos horizontes, y mientras se abrazaban en ese estudio silencioso, ambos tenían la certeza absoluta. Esa era solo la primera de muchas danzas que compartirían en la jornada extraordinaria que habían creado juntos. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Clara y Arthur haya tocado sus corazones profundamente. Esta historia nos recuerda que los encuentros más transformadores suceden cuando nos permitimos ver más allá de las apariencias y de las etiquetas sociales. Para continuar explorando narrativas igualmente cautivadoras sobre amor, superación y propósito, preparamos una lista de reproducción especial a la que puede acceder haciendo clic a su izquierda. Si esta historia sobre cómo el arte y el baile pueden unir mundos aparentemente incompatibles despertó emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran las complejidades del amor, los encuentros inesperados y las transformaciones que ocurren cuando tenemos el valor de seguir nuestro corazón. Comparta con nosotros en los comentarios. ¿Cree que el arte tiene el poder de derribar barreras sociales como sucedió con Clara y Arthur? ¿Ha presenciado o vivido alguna historia donde mundos diferentes se encontraron a través del arte? Estamos ansiosos por leer sus reflexiones y continuar esta conversación con usted en nuestra próxima historia.